Hola mis queridos amigos de Sagitario, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido. Em, Quiero invitarte a que agradezcamos, no importa lo que haya pasado o sucedido en nuestras vidas, agradezcamos cualquier tipo de situación, ya sea positiva o negativa, ya que todas nos ayudan de alguna u otra manera a ser las personas que somos el día de hoy. También te quiero invitar a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que aún no llegan a nuestras vidas. Aquellas bendiciones, perdón, acaba de llegar mi gatito Habibi. Yo sé que son muchísimas las bendiciones que están por llegar para nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. También te quería manifestar que si tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible, con muchísimo cariño, con muchísimo amor. Si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar. Devuélvela al universo con amor, con todo ese amor que llegó en algún momento de tu vida. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las personas que están en una relación, no importa si estás en contacto cero en este preciso instante, en este momento, no te vayas a quemar. También podría ser una lectura en espejo, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Voy a comenzar la lectura del día de hoy con mis queridos y queridas que están en este preciso instante en una relación. Quiero que pienses en tu persona especial en este preciso instante, en este momento, mientras yo barajo tus cartas y mientras Habibi se pasea por aquí, también mi querido, amado y chiquitico Habibi. Bueno, quiero que pienses en tu persona especial ya, en este preciso instante, en este preciso momento. La puedes nombrar en voz alta, en voz bajo, como tú quieras. Lo importante es que conectes con tu persona especial en este preciso instante. Bueno, vamos a ver qué nos salen en las cartitas el día de hoy. Estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial. Estas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes como pareja, como relación, en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, vamos a ver qué siente por ti tu persona especial en este preciso instante, en este preciso momento. Mira que eres él o ella. Pareciera ser como que no tiene sus sentimientos muy organizados, muy claros, muy claros. Pero mira, o sea, eso es lo que a ti te parece, tal vez lo que te demuestra, pero es una persona que realmente te quiere. Es una persona que sus sentimientos han ido en crecimiento, han ido creciendo día a día, cada día al parecer siente mucho más por ti y la verdad quiere estar contigo, quiere una bonita y una buena relación contigo. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que puedan salir y superar algunos problemas y dificultades que ustedes han tenido, algunas discusiones bastante fuertes que han tenido. Y tu persona especial quiere que esta situación cambie, quiere que eso cambie y que la verdad no sigan como peleando tanto. Recuerda que eso también podría ser una lectura en espejo. Bueno, volvió a mi gatito Habibi, les pido disculpas. Bueno, vamos a ver qué piensa de ti tu persona especial. Piensa que eres una persona bastante bravita, de un carácter bastante fuerte. Y la verdad es que yo siento que hasta como que cierto miedo, cierto temor a veces tiene tu persona especial para hablarte, para dirigirte a ti. Vamos a ver qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano con relación, bueno, a la relación que ustedes tienen en este preciso momento. Mira que las cosas van a mejorar para ustedes, las cosas van a cambiar totalmente, radicalmente y van a como que van a conversar, van a hablar, van a llegar a acuerdos y van a comenzar a cumplir cada uno de sus sueños, cada uno de los anhelos que ustedes tienen en este preciso instante, en este momento. Y van a comenzar una época bastante equilibrada, mucho amor, mucha comprensión y mucho crecimiento entre ustedes dos. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales para este preciso momento? Que por favor hablen con la verdad el uno y el otro, que no se vayan a engañar, que no se engañen en ningún aspecto de su relación, porque es una relación que a pesar de que en este momento tú tal vez la puedas ver tambaleando un poco, tiene un buen prospecto, porque al parecer ustedes van a hablar y van a hablar de una manera bastante madura, bastante calmada, bastante pausada y generosa y van a poder aclarar muchísimas cosas que tal vez los están molestando al uno y al otro en este preciso instante.
Bueno, ahora vamos a ver qué me les dicen mis angelitos a ustedes el día de hoy para esta relación que al parecer en este instante como que no anda muy bien, pero que podrían solucionar las cosas hablando. Ya saben que todo se soluciona en esta vida hablando de una manera respetuosa, amorosa, muy calmada, sacando todas esas cosas que hay que sacar del alma, del corazón, sí, pero con muchísimo amor. Bueno, hay que decir las cosas con amor y con mucha paciencia y con mucha tranquilidad en lo posible, en lo posible. Vamos a ver qué te dice este angelito. Sé fiel a lo que amas. Bueno, ¿a qué es lo que tú amas realmente? ¿Amas a tu pareja? ¿Amas tu relación? ¿Te amas a ti mismo? ¿Amas a tu familia? ¿Qué es lo que tú realmente amas? Entonces, sé fiel a aquello que tú amas, mi querido amigo y amiga que estás en esta relación. Ahora vamos a ver qué nos dice el tarot egipcio para ustedes en este día de hoy. Vamos a ver, vamos a sacar una cartita. Mira, salió esta cartita. Esta es la carta de la perplejidad y salió invertida. Esta carta me está demostrando las dudas que ustedes tienen, ya que salió invertida. Las dudas que ustedes tienen acerca de la relación y ¿cuál es la forma de despejar las dudas? Bueno, es hablando. Ya saben que la información es poder. Entonces, hablen mis queridos amigos y amigas que están en esta relación. No hagan suposiciones, no escuchen voces de otras personas que tal vez no puedan tener buenas intenciones. Investiguen ustedes mismos y den cuenta de la verdad y hablen con su pareja de una manera franca y sincera. Bueno, ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que están solteritos y solteritas. Mis solteritos y solteritas que están consultando su tarot, su horóscopo para el día de hoy. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora, en este preciso instante, en este momento. Y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales para ti que estás soltero o soltera en este preciso instante, en este preciso momento. Bueno, en el momento, al parecer, tú te sientes bastante cansado, bastante confuso por algunos problemas y dificultades que estás teniendo en este momento. Tal vez hay algún proyecto o alguna cuestión que tú estabas esperando relacionado con tu trabajo, algún sueño que tú tenías, tal vez algún ascenso o conseguir un trabajo mejor y que la verdad no se dio, no se dio. Pero mira que las cartas dicen que tú no pierdes las esperanzas, que confías en ti mismo y que eres una persona bastante echada para adelante y que tienes bastantes contactos y que de esta situación tú sales adelante. Con relación a tus sentimientos, a tu vida amorosa, sentimental, mira que estás teniendo como un cierre bastante positivo con una persona con la cual acabas de terminar o con la cual la relación que terminaste como que no fue muy buena, pero estás teniendo un buen cierre con esta persona. Vamos a ver ahora qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. Mira que ten muchísimo cuidado con una persona, básicamente un hombre del signo Sagitario, Leo o Aries, también tus mismos signo de fuego, que te podría estar engañando. Te podría estar engañando acerca de cierto tipo de discusiones o desavenencias que tienes con otras personas. Esta persona podría ser la clave porque te podría estar diciendo bastantes mentiras y provocando que tú te pelees con ciertas personas cercanas a ti, con ciertos familiares o ciertas personas muy allegadas a tu corazón. Mira que se comienzan a cumplir todos tus deseos, todos tus planes en un futuro más bien cercano. Así que si hay algo que no ha resultado con respecto a tu trabajo o algo así o de tu familia, ten un poquito de paciencia porque no demora en hacer que esos proyectos se hagan realidad. Bueno, si tú también confías en esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales para el día de hoy? Que confíen mucho en ti, confía en tu capacidad. Yo sé que tú eres una persona bastante confiada y muy optimista, pero confía más en ti y confía realmente porque eres una persona bastante capaz, echada para adelante, muy trabajador, muy trabajadora y que yo sé que puedes superar cualquier tipo de situaciones. Bueno, ahora vamos a ver qué nos dicen nuestros angelitos, qué te aconsejan a ti que estás solterito o solterita el día de hoy. Bueno, vamos a barajar las cartas, mis queridos amigos y amigas, solteritos y solteritas el día de hoy. Vamos a sacar un angelito de aquí. Mira, uy, salieron 2 a falta de 1. Este angelito te dice, tus obras revelarán tus orígenes. Mira, realmente lo que tú estás haciendo en este preciso instante
te va a dar como resultado aquello que tú estás sembrando, lo vas a cosechar. Bueno, porque igual tú no solamente te representas a ti, también representas a las personas que te han criado, a las que te han educado y a tus antepasados, ¿ya? Y entonces, en tu carne, te podría decir, en tu vida, están viviendo como la realización de los sueños de muchas de esas personas. Vamos a ver qué te dice este angelito. Dice, obra con humildad, mi querido amigo o amiga. Es una cuestión totalmente maravillosa la humildad. No te quiero decir que te humilles en frente de las demás personas, que es totalmente diferente, o que te dejes pisotear o menospreciar. No, sé humilde de la manera de que trates a todos de la misma manera. Bueno, y ya verás que de esta forma vas a lograr muchísimas cosas muy positivas en tu vida. Bueno, vamos a ver ahora el tarot egipcio. ¿Qué te dice a ti el día de hoy para ti, mi querido amigo o amiga que estás solterito y solterita? Voy a sacar la carta que sale encima. Bueno, salieron dos cartas, mira también. Mira, estas dos cartas te salieron a ti. Mira, esta carta dice la consumación y ha salido de una manera invertida. Al parecer tú tienes un amor imposible, un amor que llevas durante muchos, muchos años y que no lo has podido realizar, muy seguramente con una persona que está comprometida o comprometida o comprometido, perdón. Esta carta es la de la afinidad, al revés. Tal vez estás viendo cosas donde no es y puede estar muy relacionado con aquel amor imposible que te estoy hablando en este preciso momento. Ten muchísimo cuidado con ese tipo de situaciones porque la verdad no te podría estar yendo muy bien si te involucras con personas que tienen algún tipo de compromiso. Esa ha sido la lectura para ustedes, mis solteritos y solteritas. Ahora vamos con los que preguntan el día de hoy, mis amados y amadas, que preguntan por su economía. Esas cuatro primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora, en este preciso instante, en este momento, con respecto a tu economía. Y las cuatro siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales con respecto a tu economía. Tú eres una persona de un carácter bastante fuerte, una persona que tiene mucho prestigio en el sector económico en el cual te desenvuelves en este preciso momento. Tú eres una persona que tiene muchísimo prestigio, que, no sé, eres muy firme en tus negocios, pero mira que ha sucedido algo que a ti te ha puesto a dudar. Te ha puesto a ti a dudar muchísimo con respecto a algún negocio, no sé, alguna inversión que tú estás queriendo hacer y entonces no tiene la suficiente información en este preciso momento. Ya sabes que la mejor manera de despejar las dudas es informándote. Y si no estás tan seguro, bueno, no hagas esa inversión que tú piensas que tal vez te podría estar dando tan buenos frutos. También te podrías aconsejar de una persona un poco más joven que tú, de signo Tauro, Virgo o Capricornio, podría estarte aconsejando y darte algunas luces al respecto para que no vayas a tener alguna caída en tu economía. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Al parecer, tú como que definitivamente haces esa inversión, como que lo haces. Y esto la verdad no va a resultar nada bien, porque igual van a estar involucrados en esta situación personas bastante egoístas y superficiales que lo único que van a querer buscar es su propio beneficio. Entonces ten muchísimo cuidado con personas del signo Cáncer, Piscis o Escorpio que te podrían estar queriendo involucrar en algún negocio, en alguna situación que la verdad no te va a salir muy bien. Esta situación inclusive te puede estar generando conflictos con personas muy cercanas a ti, ya sean familiares o de tu entorno económico. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que investigues muy bien. Mira, tal vez te están llegando como que noticias negativas al respecto de esa inversión, de aquel negocio que te están proponiendo. Bueno, si a veces el río suena es porque piedras lleva. Entonces investiga muy bien el asunto, la situación de este negocio, de esta inversión, para que puedas esclarecer y así no vayas a tener alguna pérdida en tu inversión, en tu dinero. Igual, fíjate bien que estás jugando, bueno, no digo jugando, ¿no? Sino que poniendo en juego tu patrimonio, tu tranquilidad y la tranquilidad de tu familia también. Vamos a ver qué nos dicen mis angelitos el día de hoy, qué te aconsejan el día de hoy. Dice, acoge la luz del cambio. Mira, tal vez
tú te estás empeñando muchísimo o demasiado en cierta cosa, en cierta inversión, en cierto negocio y que la verdad como que no pinta muy bien. Entonces, toma cartas en el asunto e investiga muy bien, infórmate muy bien acerca de esa cuestión para que no vayas a tener pérdidas. Vamos a ver qué nos dicen mi tarot egipcio el día de hoy para ustedes que están preguntando por su economía. Bueno, y ahorita les saco unos numeritos para su suerte, mis queridos amigos y amigas. Mira, te ha salido esta cartica, dice la persuasión. Esa cartica te está invitando a confirmar tus sospechas, a que aquello que tú estás sospechando o aquello que tú presientes acerca de esa inversión y ese negocio que la verdad como que no es tan bueno, no es tan rentable o no es tan legal como tal vez te están diciendo. Bueno, hazle caso a tu intuición y también a aquellas personas que te están diciendo acerca de esta situación que te dicen, no, mira, no lo hagas y tal vez tú te empeñas porque te podrían estar pintando un negocio súper bueno, pero la verdad tal vez podría no ser tan bueno a la larga. Vamos a ver qué números nos salen de la suerte para el día de hoy para ustedes. Ya les digo, vamos a sacar 3 números, 3 carticas. Mira, el número 5, el número 31 y el número 12. Bueno, puedes jugar estos números, combinarlos, sumarlos y a ver qué número te resulta y me cuentas a ver cómo te va. Bueno, mis queridos amigos y amigas, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, los llevo en mi corazón y los espero en una próxima oportunidad.